Bueno, ya vamos a empezar, señores. Bueno, un poco más. Bueno, ya estamos todos. Quería daros la bienvenida y gracias a todos por venir. Venís muchos de distintas partes de España. Bueno, con esta reunión se hace para intentar juntarnos todos, hacer una misma familia y concienciar tanto a familias como a afectados de que no somos raros, que somos especiales. Y bueno, se trata de dar concienciación a nivel médico, a nivel familiar, a nivel personal, dar tranquilidad de que puedes hacer todo en la vida, siempre y cuando lleves unas pautas y unos patrones marcados por la sociedad médica, ¿no? Y bueno, aquí me tenéis como servidor para todo lo que necesitéis. Ya conozco a muchos de vosotros y a otros no, y los que me conocen sabéis que estoy para todo. Y bueno, pues nada, mi nombre es Benjamín, tengo 33 años, me diagnosticaron con 25, soy 47XXY, me trato con testosterona, con testes prolongatum cada 14 días. Al principio empecé con Reandrón, pero me siento fatal. Yo creo que fue también un poco psicológico, ¿no? Y estoy operado de ginecomastia y de testículos, me puse prótesis testiculares. Lo cual aquí a muchos preocupa, imagino que preocupará, ¿vale? Yo me las puse porque para mí era importante tener un buen par. ¿No? Entonces, bueno, pues todo tiene solución si le pones tal. Y la verdad que gracias a mi familia, a mis padres, pues he podido luchar la parte psicológica, ¿no? Porque sí que es bien es verdad que tendemos más a retraernos, a ser un poco más lentos, etc., ¿vale? Entonces, desde hace 16 años tengo ayuda psiquiátrica y psicológica y bueno, me veis, ¿no? Yo, que dices, joder, está jodido, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues nada, daros la bienvenida y que muchas gracias por todo, ¿vale? Paso con Paloma, la logopeda, que va a dar la primera intervención. Pues buenos días y como ha dicho Benjamín, muchísimas gracias por el esfuerzo de venir aquí, ¿vale? Y por el esfuerzo de Benjamín de juntarnos a todos. Bueno, yo soy Paloma y soy madre de un niño SK, tiene 14 añitos y ahora mismo está montando en bici y solo comiendo en casa. Así que también para que veáis que todo se normaliza y va para adelante solos. Además y secundariamente de ser la mamá de un niño, pues soy logopeda. Entonces lo que voy a intentar es dar unos breves apuntes. Paloma, perdona, ¿se podría bajar la música? Sí. A ver, qué pesada eres, tío. Qué pesada eres. ¿Puedes ponerla así? Voy a ponerte así. Bueno, pues como íbamos diciendo, como soy madre de un niño con dificultades en este aspecto y logopeda, pues he intentado hacer una presentación, dado que van a venir médicos y lo van a hacer todo fenomenal y van a explicar la parte un poquito más problemática del SK adolescente y adulto, pues centrarme un poquito en los inicios, en por qué ocurre todo esto, qué dificultades o qué alteraciones o qué no dificultades ni alteraciones, porque también no siempre se producen, son a nivel neuropsicológico y dar una visión inicial. Muchos de vosotros sabéis de esto más que yo seguramente, porque los adultos habéis vivido y leído mucho, pero hay gente que está recién diagnosticada o quizá no lo ha sabido hasta muy tarde, en que no habrá algún punto que le pueda ser útil. Pues mira, vamos a empezar por qué se entiende por un síndrome, porque claro, esto cada uno tiene una visión del tema, pero médicamente un síndrome indica que un número de características físicas o evolutivas ocurren todas juntas. Puede haber un niño que tenga un problema de aprendizaje, puede haber una persona adulta que tenga
infertilidad. Pero un síndrome es cuando varias de estas características se presentan en el mismo sujeto de manera, a nivel numérico, muy común. ¿Qué nos permite el estar incluidos en un síndrome? Pues que a nivel médico y a nivel psicológico te permite aprender de los problemas y también dar resolución. No es una cosa aislada. Cuando se da numéricamente, pues se cobra mayor interés. Luego, evidentemente, dentro de un síndrome existe el nivel individual. Igual que las personas no afectadas, también son diferentes a nivel individual. Por eso, todo lo que cada uno somos y cómo estamos afectados está influenciado por la característica genética propia y luego por la evolución, el entorno y el desarrollo que tenga cada uno. Un tema muy importante y que todos estamos de acuerdo, que la falta de detección temprana frecuente en el SK, cuando no existen manifestaciones evidentes, porque hay muchos niños y muchos de vosotros que si no se busca médicamente pasáis totalmente desapercibidos. No es un síndrome que fenotípicamente sea muy manifiesto. Hay otros síndromes muchísimo más evidentes. ¿Qué provoca esto? Pues un problema, porque existen diagnósticos imprecisos. Hay niños diagnosticados por otras causas que realmente no es el origen de su dificultad. Y no sabemos interpretar realmente el problema que tiene. Las causas. Pues no existen datos concluyentes que nos indiquen por qué ocurre, por qué se concibe un niño con XXY. Lo que es seguro es que se produce al fracasar el emparejamiento. Luego os pasaré una diapositiva en la que se ven todos los cromosomas maternos, paternos, como en el momento de la meiosis se empiezan a juntar, siempre, eso sí se sabe, que es un fallo por emparejamiento. Pero ¿por qué se produce ese fallo? Al igual que en otros síndromes, no es encontrado. Esto es lo que os he explicado, que un X fertiliza un Y, y cuando eso no ocurre bien, pues se produce el XX. Lo que sí se sabe, o yo por lo menos en toda la bibliografía que he buscado, es que no se relaciona con ningún otro tipo de causas. No existen problemas de alimentación, sustancias, alcohol, ni siquiera la edad de la madre es determinante para este. O sea, es tan determinante como cualquier alteración, pero no específico del SK. Aquí lo pongo. Solamente el 50% del cromosoma X viene de la madre y del otro del padre, con lo cual la edad de la madre no es un tema. La descripción del síndrome de Klinefelter a nivel neuropsicológico es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Cuándo es un trastorno del neurodesarrollo? Cuando las alteraciones neurológicas se producen en el seno materno. Es en el proceso que estamos hablando de cuando se junta todo, en cualquier alteración que haya, bien de duplicación, bien de cambio genético, va a producir unas alteraciones físicas y psicológicas siempre, más leves o menos. Por eso se les denomina como trastornos del desarrollo. La alteración genética, como todos sabéis, es una trisomía del cromosoma X. Y fue la primera alteración genética. Que piden que si puedes hablar más alto. Vale, descrita en humanos. Tiene unas manifestaciones multisistémicas. Eso quiere decir eso, lo que hemos hablado del síndrome, que no se produce una alteración única. Puede ser más evidente una que otra, pero realmente es un fallo multisistémico de varias cosas. Las fundamentales a nivel físico, que es la infertilidad, pero existen manifestaciones neuropsicológicas juntas. Esta es la que todo el mundo tiene, que existe un hipogonadismo. Hay una esclerolinosis testicular que provoca azoospermia, salvo en algunos casos de mosaicismo en que sí se produce, ¿vale? Espera. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay un error en la división celular. En la vuestra, en este caso del síndrome de Klinefelter, la anomalía es una cromosómica, pero en el par sexual. El resto de cromosomas son pares, pero que no afectan al sexo. En el último par, que es el 23, que es el sexual, es cuando hay una pérdida, una ganancia de algún cromosoma sexual. En este caso, el 47 sería la ganancia de una X.
Bueno, aquí os he puesto simplemente para que veáis que en ese fallo que ocurre de las trisomías hay un montón. Pues vosotros, el síndrome de Klinefelter pertenecería al primer tipo, pero luego hay muchos. Hay el XXX, que es el síndrome de superhembra. El superhembra tiene muy poquitas alteraciones neurológicas o psicológicas. No sabemos por qué. Por qué en unos individuos hay más y por qué en algún tipo de alteración hay más. El XY, ese sí, por ejemplo, tiene muchas más alteraciones. Luego hay monosomías, cuando en vez de haber una trisomía, lo que se pierde es uno. Pues está el síndrome de Turner. Este es femenino, estrictamente femenino, porque lo que ocurre es que se pierde y queda solamente una X. Tiene bastantes alteraciones, tanto físicas como psicológicas. Y tiene retraso mental. En nuestro caso, eso no ocurre. Y luego existen monosomías, que serían, en vez de una, pues existen, son variantes. Variantes, he puesto graves. Bueno, son las diferentes. Cuanto más interacción de genes y de cromosomas añadidos, el organismo, digamos, que se hace más lío. Entonces es más común que ocurran más alteraciones. Bueno, esto simplemente es para que veáis un poquito lo que os he explicado antes. Por aquí viene uno, por aquí viene otro, cada uno tiene su carga, uno nos va a dejar otro se va a dejar esto, y entonces, pues puede ocurrir cualquiera de las alteraciones que hemos visto, que haya más, que haya menos. Si no existe ningún cromosoma X, el embrión no es viable, pues siempre produce aborto. Y ahora vamos a intentar ver por qué todos las personas que son Klinefelter no son todas iguales. Bueno, primero no son todas iguales porque ninguna persona somos igual a otra, independientemente de la carga genética que llevemos o del tipo de los cromosomas. Pero ¿qué ocurre? Que en el Klinefelter, al haber dos cromosomas X, sí que existe un trastorno, porque el cuerpo, lo que digo, se hace como un poquito de lío. A nivel celular se hace un lío. No responde de igual manera que si solamente hay lo que le correspondiera. Pero ¿qué ocurre? Que no hay tantas porque siempre, al haber dos cromosomas, un cromosoma inactiva al otro. Entonces, hay un gen que es el XYST, en el locus aquí que os he indicado, que tiene la función de inactivar uno u otro. Realmente existen dos, pero a nivel funcional existe una Y y una X, con lo cual el sujeto es normal a nivel funcional. Lo que os he dicho antes, al haber duplicaciones, el mecanismo de inactivación de una X es insuficiente. Por eso hay mayor número de alteraciones. ¿Vale? Y luego un dato muy importante, mira, el exceso de cromosomas X causa muchísimos menos anomalías en el desarrollo al ser un cromosoma sexual que cuando no son sexuales. Todos sabéis, por ejemplo, la trisomía del 21, que es el Down. Bueno, pues cualquier alteración y duplicación en el resto de los 22 cromosomas, de los pares de cromosomas, tenéis la suerte de que sí produce muchas más alteraciones que en el sexual. ¿Vale? De hecho, en el vuestro la tasa de déficit mental es muy pequeña, es casi igual al resto de la población. ¿Y qué tiene que ver los genes con la conducta? Porque si es un tema de cromosomas y todos relacionamos los cromosomas a nivel físico, ¿qué tiene que ver los genes con la conducta? Pues mira, es muy importante porque en los genes es donde realmente, aparte de tener los datos fenotípicos de una persona, que son los genes los que nos dicen que tú eres rubia, que tú eres moreno o que tú eres de una determinada manera, en los genes se codifican las proteínas. Y las proteínas son las encargadas de dar estructura y funcionalidad al cerebro. ¿Por qué? Porque regula la tasa de desarrollo neuronal. Cuando el embrión se está formando, es importantísimo, es la etapa de mayor crecimiento neuronal. Después ya nos estabilizamos. Todas las alteraciones que tenemos después del nacimiento son evolutivas, pero no de desarrollo. Se establecen gradientes químicos a través de las proteínas que afectan a la migración neuronal y al crecimiento. Bloquean conexiones neuronales, muy importantes, por ejemplo, para el lenguaje. Y son las que programan la muerte neuronal y nuevas sinapsis. Generan patrones de activación neuronal
y facilitan la conexión entre neuronas. Todo esto es importantísimo a nivel psicológico, no físico, pero a nivel de lenguaje y psicológico es importantísimo. Ahora también la unión entre genes y factores ambientales influyen en la conducta. O sea, hay una parte que no es todo genético. Bueno, pues aquí vamos a ver las características del SK, pero mirado, como os digo, siempre desde vista del neurodesarrollo, no de la parte clínica, que después va a venir gente que os lo va a explicar fenomenal. Pues como os he dicho antes, es un síndrome que es un trastorno del neurodesarrollo. El límite entre la normalidad y el trastorno es a veces muy impreciso, porque la población normal también causa con muchas de las alteraciones que vemos en los SK. Solamente es identificable, pues todos lo sabéis, cuando las características físicas son muy significativas. El problema que tenemos es ese, que a nivel psicológico se confunde con la población normal y si no existen alteraciones físicas significativas, pues no se detecta. Otra cosa, no se ha encontrado un marcador biológico que nos muestre la presencia de alteraciones. Tú a un niño SK le coges, debe estar mono, por ahí tenemos a Jorge, tú le haces todo tipo de pruebas y no te va a salir nada. Si te sale algo no va a ser relacionado con el síndrome. Ya le podemos hacer una resonancia, le podemos hacer un electro, no va a salir nada. Nada relacionado, bueno, salvo las características del sexo. Con lo cual, todas estas alteraciones se miran por si hay algo paralelo. Otra característica del síndrome es que hay una existencia de una alta tasa de comorbilidad, entre otros trastornos. Pero eso ocurre en todos los trastornos del neurodesarrollo, ¿vale? Es la combinación errónea de los genes lo que produce esto. Y, por ejemplo, pues muy relacionado con que hay una comorbilidad. Pues, ¿qué ocurre? Que se ve muy frecuentemente dislexia, dificultades. Déficit de atención, muchísimo, sobre todo a nivel escolar. Problemas matemáticos y problemas de lenguaje, problemas de otros idiomas y... Sí. Perdona que sea comorbilidad. Pues comorbilidad es que se juntan. Tú normalmente no tienes una cosa. Si realmente tuvieras una dislexia, es que tienes dislexia. Pero si tú tienes dislexia, y además tienes déficit de atención, además el lenguaje no se te da muy bien, tienes problemas matemáticos, no se da todo, pero normalmente no se da una cosa aislada. Eso es que todo se junta, ¿vale? Y en algunos no se da nada, precisamente por la inactivación que hemos dicho de uno a otro, ¿vale? Es casi un poco la suerte que tengas. Bueno, mira, el fenotipo cognitivo. El fenotipo es como la característica. Se dice fenotipo, pero es como tu característica. Igual que tu característica física es eres rubia, mides unos 60 y tal. Pues a nivel cognitivo no lo vemos, pero tenemos también nuestro fenotipo. Pues es variable. Mira, respecto al CI, no se da déficit mental a no ser en trisomías, polisomías muy graves, ¿vale? El CI es variable entre todos los individuos, pero se puede decir que es un poquito inferior a la población normal. Digamos que si tú ibas a tener, sin ser SK, un CI por tu dotación genética paterna y materna de 105, pues el SK digamos que te resta un poquito. No te hace que tengas un déficit mental, pero sí te resta un poquito de posibilidades. Se refiere a eso, ¿vale? Pero es variable, cada uno tiene la suya. Es ligeramente, pero significativa inferior. El desarrollo general de los SK es muy similar al de los niños. Cuando nacen y hasta una primera infancia es muy similar. Tiene unas pautas de desarrollo muy normales. Y luego la diferencia más significativa se encuentra en la adquisición del lenguaje y peor en la forma expresiva que comprensiva. Bueno, ¿qué dificultades significativas yo he encontrado y yo he leído? Porque luego hay a nivel individual muchas diferencias. Pues mira, a nivel general existe una dificultad para encontrar las palabras. A ver, en todo esto luego habría mucho que decir, porque en todo esto influyen muchísimas cosas, pero no es el momento ahora de ponernos a explicar. Se pegará y si alguien está interesado se explica por qué ocurre. Y luego un déficit en la sintaxis. ¿Por qué no pueden expresar? Porque digamos que el cajoncito dentro de la cabeza
que te genera el coger todas las palabras, montarlo, la idea a nivel motórico, juntar todo eso, eso está deficitario. Hay bajos resultados generales en todos los sujetos que se ha estudiado del procesamiento auditivo y de la memoria auditiva. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante porque muchas veces se les trata de niños inatentos y niños que, pero es que realmente su procesamiento auditivo y su memoria es débil. Entonces, no pueden estar atendiendo, comprendiendo, escuchando, es común y es muchas veces por el procesamiento auditivo. La dislexia, aunque bueno, es un poquito superior a lo normal. El déficit de atención, muy importante, muchas veces debido a lo que os he dicho al procesamiento auditivo. Hay problemas con matemáticas y el aprendizaje de otros idiomas. Sí se ha mirado que existe una correlación positiva entre la capacidad intelectual de los hermanos con la del afectado, pues porque existe el otro gen, que es el que está teniendo herencia de STI. Y también se ha visto que 2/3 de los sujetos tienen problemas de aprendizaje. En estos casos serían, el CI es inferior y además se presentan rasgos dismórficos. A partir de polisomías sí se empieza a ver que el individuo ya tiene alguna, y es más fácil de diagnosticar, claro. Y a nivel conductual, que también nos preocupa a todos mucho, pues mira, los trastornos de comportamiento son frecuentes, ¿vale? Afectados por muchos motivos. Una base genética y otra de su propio nivel cognitivo. Fundamentalmente en la pubertad. ¿Qué otro rasgo se ve muy, muy frecuentemente? Pues cierta inmadurez, inseguridad y timidez. En la infancia son niños que están definidos casi siempre. Bueno, habrá alguno que aquí me diga, pues yo era un trasto, pues yo no, pues bueno. Pero generalmente son bebés muy buenos. Yo me acuerdo de mi hijo que decía, es que es más mayorcitos que se observa, pues dificultades para las relaciones con el grupo de su edad. Normalmente suelen estar más cómodos con un grupo de edad inferior. Y la postura de liderazgo, salvo en Benjamín, que es nuestro niño atípico, pues no suele ser muy corriente, ¿vale? Otra característica, igual, que es muy variable, pero suelen tener pocos amigos. Crean lazos de amistad sólidos, pero no generales, no son niños populares en el colegio. Y suelen estar mejor con niños de menor edad. Se suele decir todo esto como para concretar que es un retraso madurativo, es una mentalidad ligeramente infantil y una conducta ligeramente inmadura también. Existe depresión, pero más adelante veremos, pero a ver, la depresión no es solamente un tema médico, ni un tema, existen más factores, ¿vale? Y el tratamiento hormonal, como todos sabéis, pues mejora todos los síntomas, no solamente los físicos, sino también los psicológicos. Bueno, a ver, algo de aquí por resumir un poquito que he preparado mucho, que es muy importante. Pues mira, las afectaciones, cuando hay afectaciones fenotípicas era lo que hemos estado hablando. Niños pues con una estatura enorme, niños que ganan muchísimo peso, niños que sus características sexuales pues son muy diferentes. Pues ahí hay que tomar medidas, ¿vale? Medidas de cuidado, medios médicos y también seguimiento para evitar un daño psicológico y social. Casi de esto es lo más importante. Ya lo hemos hablado. Y luego en adultos y en algunos casos pues también se ha evidenciado que existen rasgos del espectro esquizofrénico. Pues ¿qué podemos hacer? Pues mira, en la zona, digamos, de área que yo controlo y que veo que hay que prestar atención, pues es en el ámbito psicopedagógico, en las dificultades del aprendizaje que generalmente tiene el SK. Son niños que por sus características y conducta les colocan un riesgo de fracaso escolar, porque tienen trastornos del comportamiento secundario. O sea, no, en un colegio, digamos que no es su área ni su ámbito natural para él. Se siente muchísima presión. El pronóstico puede mejorar con la intervención terapéutica adecuada, eso también lo habréis visto todos. Un apoyo psicológico, unas adaptaciones curriculares, una manera de enseñar, todo eso le va a beneficiar. ¿Dónde está mi café?
A partir de los 6 años, en los colegios, el nivel curricular se incrementa de tal manera, son niños que a nivel de infantil están cómodos, porque los sistemas de aprendizaje son visuales, son de juego, ellos no están mal. A partir de los 6 años empieza a haber una diferenciación entre las exigencias académicas y lo que ellos en ese momento pueden ofrecer. Vale, relacionados con la comprensión, todo se empieza a complicar. ¿Cómo te enseñan ahora? Pues todo, te pongo aquí, yo te largo un rollo, tú lo aprendes, y si no lo aprendes, ya está. ¿Vale? No es la manera de aprender música. Porque necesitan, para aprender de esa manera, se necesita un rápido recuerdo de la información a corto plazo que ellos no tienen, o que no tenéis. Mira, 2/3 de los niños diagnosticados de retraso del lenguaje experimentan siempre retraso académico, sea SSK o no. Al esfuerzo que ellos tienen. No son niños vagos, son niños que no tienen un resultado. ¿Por qué es importante un diagnóstico precoz? ¿Por qué vamos a hacer una asociación? ¿Por qué vamos a marcar que todo esto sea un diagnóstico precoz? Pues mira, en este área que estamos hablando ahora, porque los varones hasta ahora no eran diagnosticados hasta edad adulta. Yo creo que ahora esto va a cambiar porque hay muchísimos casos de amniocentasis por la edad de la madre. Ya cada vez la gente se hace más pruebas, pero hasta ahora no era así. La importancia de la detección temprana en la infancia a nivel pediátrico es muy importante. Si tú estás diagnosticado desde muy temprana edad, el seguimiento pediátrico y académico va a ser diferente. ¿Y qué tendríamos que intentar que sea un cribado neonatal, nada más nacer? También un diagnóstico temprano a nivel de atención primaria, de los pediatras, ¿vale? Y la ayuda temprana pues reduciría los efectos a largo plazo del aprendizaje y de la relación social. Estos son los los varios tipos de diagnóstico. Cada uno os habréis metido en un cajoncito diferente. En mi caso, con mi hijo fue prenatal, pero muchos de vosotros estaréis en cualquier otro cajón de esto diferente. Pues muy dependiendo de en qué cajoncito hayas sido diagnosticado, seguramente tus condiciones habían sido diferentes. ¿Qué opciones de tratamiento y a qué profesionales deberíamos acudir? Bueno, chequeos regulares por el neurólogo y endocrino, cuanto antes mejor. Medicamentos, pues el tratamiento de sustitución con testosterona que ya todos creo que empleáis. La cirugía en caso de ginecomastia, asesoramiento y apoyo psicológico cuando es necesario, por supuesto. De niños, en el momento de diagnóstico, a los padres. Y en la etapa adulta, pues para cuando te han confirmado el diagnóstico. Atención y tratamiento logopédico si existen dificultades de aprender posteriormente. Pero todos sabéis el efecto positivo que nos están comunicando los sujetos ya más mayores que les produce la testosterona. Pues son a todos los niveles, no solamente a nivel físico. ¿Vale? Hay relación social, relación del impulso sexual, evita rasgos represivos, en los términos prenamentales, o sea, influye características en la etapa infantil y la importancia del diagnóstico precoz. ¿Vale? Esto es a lo que intentamos con montar la asociación de fomentar. La necesidad de un impulso en la investigación del síndrome. ¿Vale? Es un síndrome, se le llama un síndrome de enfermedad rara, cuando es así. O sea, por el número de personas afectadas no es una enfermedad rara. Es la primera causa de infertilidad masculina. Además que no está diagnosticada. Promover investigación científica. No podemos quedarnos en que se use testosterona, y además testosterona que en principio está indicado para otro tipo de trastornos, no específicamente para vosotros. No de la dosificación, ni de preparado, nada, no está. A los niños les están poniendo en un principio inyectables, con más o menos ajustando la dosis, o sea, no es un tratamiento realmente indicado para vosotros. Dar a conocer las características y necesidades de la población, ¿vale? Sobre todo a nivel pediátrico, que es desconocido. O sea, no es normal que un niño con 37 años, no, ya un adulto, haya pasado toda su infancia a nivel pediátrico, revisiones y no haya sido detectado, pero porque no lo conocen. Y muy importante a nivel educativo, tampoco son conocidos, son despachados como déficit
son TDAH, son niños con dislexia, no son nada de eso. Son niños. Elaborar una página web para información a familias afectados y luego, pues para lo que estamos aquí, para elaborar una asociación de afectados. Pues muchísimas gracias. Bueno, no sé si ¿Hay queréis... alguna pregunta? La testosterona. Pues ahí que podéis tener. Es de regulación. La de regulación. La Es todo bueno. Claro, la regulación hormonal es cambios físicos, pero también psicológicos. Bueno, la estás usando, Sí, tú notarás. pero yo me pongo más nervioso. Bueno, pero eso te ocurre como cualquier hombre que tenga testosterona. Además, testosterona, mal, pero realmente a priori no es un síntoma malo, que tú estés más activado. Yo prefiero que mi hijo esté activado a cuando no está activado. O sea, mi hijo se duerme en clase. Se duerme en clase. Le dices, vete a hacer deporte. Pues no, pues prefiero que tenga brío, que tenga a lo mejor más inquieto, pero ¿tú te duermes? Sí, yo sí. Y me apunto al gimnasio, lo pago y nunca voy. Bueno, pues eso no te lo ha corregido. Pero vamos, en la teoría, cualquier aumento de testosterona provoca una activación. Vale, gracias. Nada. ¿Preguntas? Bueno, es que, a ver, no he dado paso a preguntas porque como la agenda va muy ajustada, hay más profesionales que tienen que hablar y además de lo que se pretende es que luego dé tiempo para la asociación, yo creo que luego a nivel genérico si luego hablamos por aquí. ¿Vale? Sí. Muy bien. Sí. Bueno, buenos días a todos y daros las gracias a la asociación, en especial a Benjamín por invitarme, a vosotros por estar aquí un sábado por la mañana, a la gente que está en remoto viéndonos en todo el país, es una gran ilusión. Y bueno, la gran pregunta es, ¿y qué hace el oncólogo aquí? ¿No? Curioso, pues. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. Efectivamente, soy Javier Prato, me dedico a cáncer de mama y tumores ginecológicos en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. Cuando Benjamín decidió o me comentó el hecho de venir, dije, no quiero generar pánico, no quiero generar una alarma social, ¿no? Por eso, parece curioso, pero decidí traer la primera diapo, son las conclusiones, ¿vale? De la sesión, es no generar alarma y tener precaución y prevención, no solo en cuanto al cáncer de mama, sino a todas las posibles enfermedades que puedan estar asociadas a ser portador del XXI, ¿no? El orden de un poco de las sesiones, hablaremos un poco de por qué el cáncer de mama en el hombre, un poco de epidemiología, qué estudios tenemos en cuanto a cáncer de mama y síndrome de Klinefelter, y un poco el diagnóstico y las medidas de prevención. Pues, ¿puede un hombre desarrollar cáncer de mama? Efectivamente, sí, nacemos todos con tejido mamario, ¿no? Tanto niños como niñas tenemos conductos y lóbulos que en la pubertad las niñas por el pico de estrógenos y progesteronas comienzan a desarrollar el tejido mamario. En los hombres suele quedar de ese tamaño, incluso involucionar. A pesar de ello, hay hombres que no son XXI, pero que sí desarrollan tejido mamario y esto se llama ginecomastia y es un factor de riesgo para el cáncer de mama. Y podemos hablar de cifras en cuanto a cáncer de mama en el hombre. Bueno, la verdad tenemos pocas cifras. El cáncer de mama se asocia siempre a las chicas, ¿no? Y también nos vemos afectados. En países como Alemania se estima que el 1% del total de nuevos diagnósticos de cáncer de mama son en hombres. Esto equivale a un 0,9% por 0,9 habitantes por cada 100.000. Y la edad de presentación más frecuente en cualquier hombre es entre los 65 y los 70 años.
En países como Estados Unidos, en el 2017 se diagnosticaron 252.710 mujeres con cáncer de mama frente a 2.470 hombres, ¿no? Y vamos a pasar un poco más a lo nuestro y a lo que hemos venido hoy. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un cáncer de mama en el hombre? Vamos a ver, un factor de riesgo es algo que afecta la probabilidad de contraer una enfermedad, ¿no? El primero que tenemos en contra y que no podemos luchar contra él es, os pido disculpas porque la presentación se ha modificado un poco por temas de Apple y Microsoft, pero bueno, lo primero que tenemos es la edad, ¿no? Es inevitable a medida que envejecemos, aumenta el riesgo no solo de cáncer de mama, sino de cualquier tipo de cáncer, ¿no? El segundo factor de riesgo es la historia familiar de cáncer de mama, por eso cada vez que va un paciente al médico de atención primaria, al internista o a mi consulta, hacemos hincapié en antecedentes familiares de cáncer de padres, abuelos, tíos, primos y demás. Luego tenemos las mutaciones genéticas hereditarias. Básicamente las más conocidas son el BRCA1 y el BRCA2. Es un poco el caso de Angelina Jolie cuando se hizo la mastectomía bilateral profiláctica y de ahí salió el boom del BRCA1 y el BRCA2. Y la Sociedad Americana del Cáncer y las últimas publicaciones de revistas de más alto impacto incluyen al síndrome de Klinefelter como un factor de riesgo para un cáncer de mama en los hombres. Un paciente que sea portador de un XXI, según la Sociedad Americana, tiene entre 20 y 60 veces más riesgo de un cáncer de mama que un hombre de la población general. Y tres factores con los cuales podemos luchar, y quizás es con lo que me quiero que se queden todos. Alcohol, tabaquismo y obesidad son tres factores que podemos modificar, que sí podemos disminuir y que son claves en el desarrollo de una enfermedad oncológica. Y pasando ya al síndrome de Klinefelter y el cáncer, pues esta editorial de Lancet of Oncology del 2005 revoluciona un poco el tema del síndrome del Klinefelter y al mundo oncológico, ¿no? Esta editorial viene de dos estudios importantes. El primero es un estudio americano donde 3.518 pacientes, de los cuales 3.002 pacientes eran 47 XXI, que se habían diagnosticado la gran mayoría entre los 25 y los 44 años, ¿vale? Y el número de diagnósticos, la mayor frecuencia fue entre el año 80 y 89, se siguieron a lo largo de su historial, ¿no?, médico. En cuanto al tipo de cáncer, se evidenció que de esta cantidad de pacientes habían padecido 99 pacientes algún tipo de cáncer. Esto es en torno a un 2,7% de la población. La mayor parte no era cáncer de mama, era cáncer de pulmón, ¿vale? Los autores afirman que no podían relacionar directamente el síndrome de Klinefelter con el cáncer de pulmón, porque absolutamente los 40 pacientes eran pacientes fumadores. Habían también 5 pacientes con cáncer de mama, ¿vale? Y en estos pacientes, pues, eran 5 pacientes no fumadores, donde tener un cromosoma extra, X, pues sí estaba relacionado con el hecho de tener un cáncer de mama. El segundo estudio es un estudio británico, la verdad es un estudio bastante curioso, me gustó mucho. Son 832 pacientes que se siguieron desde 1977 hasta el 2002. Estos 832 pacientes se compararon con un grupo control de 4.000 personas que no eran portadoras de XXI, y se evaluó el número de ingresos y por qué ingresaban de forma hospitalaria. Pues vamos a ver un poco en cuanto a
a los pacientes portadores del XXI habían ingresado 709 pacientes, 79 habían tenido algún tipo de enfermedad oncológica. Aquí aumenta casi a un 10% el tema de la enfermedad oncológica, pero también es verdad que es una serie de pacientes mucho más pequeña. 122 pacientes habían tenido algún tipo de enfermedad endocrinológica y 211 pacientes habían tenido algún tipo de enfermedad circulatoria y 201 pacientes algún tipo de enfermedad pulmonar. Haciendo un desglose en cuanto al tipo de enfermedad en los pacientes portadores del XXI, 3 pacientes, aquí sí es curioso, vemos que 3 pacientes de los 832 habían tenido un cáncer de mama y ninguno de los 4.033 controles había presentado la enfermedad. En cuanto a tumores mediastinales, también 3 pacientes habían padecido de la enfermedad. Es curioso porque en lo que es la generalidad del síndrome de Klinefelter se asocia a osteoporosis, ¿vale? Y en este subgrupo de pacientes, las fracturas por osteoporosis eran mucho menor, eran 31 pacientes con síndrome de Klinefelter y 73 en el grupo control. Es decir, el grupo control había tenido mayor datos de osteoporosis y de fracturas, ¿no? ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Pues porque los estudios, la verdad, no lo tienen claro, ¿vale? No está claro la relación directa entre el cáncer de mama y ser portador de un cromosoma extra. El estudio británico dice que los pacientes tienen un riesgo acumulado a los 75 años de un 1% más que los hombres de la población general, ¿vale? Y yo creo que aquí os dejo una pregunta de cara a la asociación. ¿Deberíamos plantearnos algún estudio actualizado a nivel de España? No, no lo tenemos. Y sería una gran oportunidad para vosotros, para nosotros como médicos de saber qué pasa, ¿no? Y cuál es la situación actual. Totalmente de acuerdo. Volviendo un poco bueno, al mundo real y al día a día nuestro, ¿vale? ¿Qué deben saber los chicos? Pues signos y síntomas de alarma por los cuales acudir. Médico de cabecera, endocrino, amigo médico, ¿vale? Un nódulo en la mama o un dolor en el pezón, secreción en el pezón ya sea transparente o a veces sanguinolenta, úlceras en el pezón o en la aureola, ¿vale? Algún ganglio que se inflame y que sea persistente durante meses, ¿vale? Hay que acudir al médico de cabecera o al médico referente, y enrojecimiento o ardor asociado a pérdida de peso, ¿no? La verdad, los chicos somos bastante descuidados con el tema de la mama porque no tenemos conciencia de autoexplorarnos, pero es fundamental hacer una autoexploración al menos trimestral, ¿no? Y en personas de alto riesgo, ¿qué podemos hacer? Pues no hay un consenso en las guías, no hay un consenso de qué hacer con los hombres de alto riesgo, ¿vale? Con lo cual es pactar con vuestro médico de cabecera, vuestro médico guía, de cómo hacer la exploración, cada cuánto plantearse una radiografía, una mamografía o una ecografía y, por supuesto, autoexploración, ¿no? Y finalmente las conclusiones, porque lo que os quiero dejar son pinceladas, es alimentación balanceada, ejercicio frecuente, evitar el tabaquismo o cero tabaquismo, ¿vale? Disminuir el consumo de alcohol y dormir adecuadamente. Esto parece muy sencillo, pero es complicado y lo entiendo, ¿no? Es la vida perfecta. Pero la verdad, la esperanza de vida está aumentando cada vez más en España. Somos un país que en el 2021 vamos a tener la mayor esperanza de vida y con ello vamos a tener más riesgo de tener algún tipo de cáncer, con lo cual es cuestión de tomar conciencia y cuidarnos, siendo o no portadores de un XXI, ¿no?
Os dejo mi correo electrónico, ¿vale? Por si queréis preguntar algo más íntimo a futuro, por si necesitáis mi colaboración en lo que queráis. Y bueno, nada, esto es todo. Unas pinceladas y ya está. Muchísimas gracias. Gracias.